Conversa entre hábitus y sentipensares. Panóptico. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al séptimo capítulo de la segunda temporada de Panóptico Conversa. El día de hoy estamos con el buen Jesús Argenis, un compañero de la Facultad de Sociología, gran amigo. Hoy, como pueden ver, está ausente el buen José Carlos, el famoso Goliat, porque anda en actividades académicas en Panamá. En ese sentido, pues bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de las masculinidades en el siglo XXI o en las cuestiones posmodernas. Entonces, aquí tenemos al especialista, a uno de los grandes expertos en la temática. Y pues bueno, Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, bien, gracias Fernando. También gracias a Goliat que me invitaron, les agradezco la oportunidad. Y estoy bien, bien, como deseoso de platicar un Sí, ratito sobre estos temas, sí. imagínate que es como cuando vamos a la botana, A entre Charchelita. camaradas, así. Sí, y pues bueno, me gustaría que nos empezaras a dar como pistas de qué implica ser hombre, ¿no? En todas estas dinámicas sociales. ¿Desde cuándo podríamos creer que se presenta la figura de lo masculino o la idea del hombre? Entonces, te Bueno, escuchamos. partiendo de tu segunda pregunta, podemos como ubicar tres momentos, ¿no? Creo que se comienza a hablar de la figura masculina y del hombre en la Grecia clásica, cuando se comienzan a definir cuáles son los roles que tienen que tener pues el padre de familia, ¿no? Los líderes masculinos, y se define esta idea, pues hasta cierto punto sí, del pater familias que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un primer elemento definitorio respecto a la idea del hombre. Luego, si quieres, y quizás abusando mucho, podemos partir de la ilustración, porque es el momento donde la reflexión intelectual, más que la cuestión económica, la cuestión intelectual y política, eh, eh, definen con mucho mayor claridad o lo están definiendo en ese proceso tan intenso y reflexivo que se vive en la ilustración, definen cuáles deberían de ser las características del hombre moderno. Por ejemplo, si partimos de un autor y de un libro, Jean-Jacques Rousseau, con este libro de Emilio, sí va definiendo de una manera metódica, si lo quieres ver así, cuáles son los roles y cuáles son las actitudes que tiene que tener un hombre. Y de cierta manera ya son los roles y las actitudes del hombre moderno, ¿no? El líder, el que tiene que ser educado, el que tiene que ocupar el espacio público, se define el espacio público en oposición al espacio privado que tiene que ser fundamentalmente ocupado por las mujeres. Al mismo tiempo, justamente en la ilustración, digámoslo así, como un eco histórico de lo que sucede en la Grecia antigua, también se van definiendo los roles de la mujer moderna, ¿no? En su casa, enfocada al trabajo doméstico, reproductivo, sin, aunque ya su función ya era política, pero sin reconocer esta dimensión política dentro de su acción, ¿no? Ahí tenemos un segundo momento entonces en la ilustración, que se ve reforzada también pues, con la cuestión de la Revolución Francesa, ¿no? Si bien la Revolución Francesa no la inician los hombres, la inician las mujeres, en el ámbito intelectual, en el ámbito político sí que la secuestran, ¿no? Sí hubo casos, por ejemplo, Olympe de Gouges, que define, o como se pronuncie, que define la declaración de la mujer y de la ciudadana. O sea, están participando dentro de lo político, pero lo mismo político, al ser un espacio cooptado por los hombres de la Revolución Francesa, que en buena medida maman de la Ilustración, pues quedan nulificadas, ¿no? Y Entonces podemos pensar con este ejercicio de posicionarnos históricamente con la figura del hombre bajo dos categorías esenciales, ¿no? La cuestión de que es una configuración
que se presenta en Occidente preponderantemente Sí, y por otro lado también a partir de la apropiación del espacio. total. El hombre en el espacio público, la mujer principalmente en lo privado, en el hogar y en actividades pues más sutiles, por decirlo de alguna manera. En ese sentido podemos empezar a trazar como esta categoría del hombre. Alguien que está en el espacio público y alguien que tiene una filosofía, epistemología de carácter occidental. Sí, Por ahí vamos transitando, ¿no? sí, pero que además define el espacio público para sí mismo, Ok. ¿no? O sea, digamos, pues el espacio público siempre ha existido, pero el hombre de la Ilustración, particularmente, ¿no? Define sí el espacio público para sí. Por ejemplo, después de justo la marcha de Versalles, que ahí están las pinturas que demuestran que fueron las mujeres, ¿no? Se les prohíbe a las mujeres la capacidad de asociarse. Y eso es un indicativo de esto, ¿no? De que el espacio público está definido para los hombres y por los hombres. Las mujeres no tienen que ocupar el espacio público en este entendido, ¿no? ¿Y qué relación podremos acuñar con esta idea del sexo? Ya ves que estamos hablando de lo masculino, desde un carácter más social y de las repercusiones que tiene, sobre todo en esta cuestión de la Revolución Francesa que vamos trazando para allá y que viene desde luego con las implicaciones de la modernidad. ¿En qué momentos podemos entender que hay una, como una apropiación de la idea del género a partir del sexo? ¿Podemos encontrar como alguna cuestión que nos permita identificar que se presenta esta relación o tú cómo lo ves? Sí, ya había, bueno, como subordinado, Ajá. sí. Por ejemplo, las mismas precursoras del feminismo, esta señora inglesa, se me olvidó, ahora recuerdo, pero varias pensadoras previas a la Ilustración se dan cuenta bastante bien de cómo la cuestión de que los hombres dominan sobre las mujeres es una cuestión social. Por ahí esta mujer lo que dice es que ella se tiene que convertir en hombre para poder mantener a sus hijas y a su madre, porque el esposo había muerto durante la peste, ¿no? Ahora recuerdo quién fue, pero ya tenían clara esta idea de que la cuestión sexual era utilizada como una cuestión estratégica, política, para subordinar a las mujeres, claro, y quitarlas del espacio público y político, ¿no? Entonces, estamos pensando en gran medida que esta idea de la modernidad viene a resignificar la idea del hombre y de la mujer, o más bien, por decirlo de alguna manera, lo que está pasando es que a partir de estos cambios significativos en las estructuras económicas, políticas y sociales, pues se siguen reproduciendo lo que anteriormente eh, se daba o se sostenía. Entonces, ¿tú crees que esto de la modernidad cambió para no cambiar las instituciones familiares o las instituciones sociales que previamente sostenían o eran visibles en lo social, en términos occidentales? Eso del cambio para no cambiar me gusta porque sí, yo creo que más que una resignificación fue Luigi Soja en un libro que se llama Los Centauros. Él plantea la idea de una continuidad del discurso patriarcal. Am, entonces yo creo que más bien el discurso moderno vino a reorganizar el discurso, pero a plantear una continuidad revestida de un debate intelectual que no era un debate homogéneo, ¿no? Sí había una lucha, eh, em, em, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? Entre Diderot y Rousseau se echan ahí un pique. Rousseau defendiendo la idea de que las mujeres no pueden hacer política, ni estar, ni reflexionar en el espacio público, y Diderot diciéndole que, pues, que está, bueno, lo dijo así, ¿verdad? Pues diciéndole que estaba loco, que cómo es que decía eso, ¿no? Entonces no era homogénea la idea de que los hombres tienen que dominar la sociedad, pero sí la modernidad viene como que a darle una continuidad, a recubrirla de un halo de intelectualidad y de naturalidad al mismo tiempo, para que justamente esa idea permaneciera en los siglos restantes, ¿no? Si bien pues aparece ya, por ejemplo, con las sufragistas, ejemplos cada vez más
constantes, cada vez quizás más sistemáticos y más puntuales de la necesidad de un cambio social y de una rebeldía política por parte de las mujeres. El discurso que las va acompañando es el discurso de la continuidad de una sociedad patriarcal, definida desde lo público patriarcalmente, ¿no? Oye, ¿y podemos estar pensando en la idea, una categoría única de un solo hombre, o podemos hablar de diferente tipo de hombres? O en este caso ya, de una forma de ser masculino, o hay diferentes formas de lo masculino. Ya, pues allá iba, ¿no? Creo que el tercer momento que quería comentar hace un rato, primero haciendo como resumen la época de de la Grecia antigua, la Ilustración, todo lo que involucra alrededor históricamente, y el tercer momento puede ser el siglo XXI, justo caracterizado por el contexto de la posmodernidad. En ese sentido, sí creo que nunca ha existido solamente una forma de ser hombre. Sin embargo, hay discursos hegemónicos, ¿no? A lo Gramsci. En este caso, sí ha habido una masculinidad hegemónica, que es esta, la de la modernidad, ¿no? El hombre en el espacio público, el hombre que organiza, el hombre que domina, el hombre que trabaja, que gana dinero. Y esa idea de la masculinidad hegemónica permeó, sin dudas, pues todo este proceso hasta que inicia la posmodernidad, ¿no? En ese sentido, Am, creo que ha existido una, pero han existido varias maneras al mismo tiempo de poder ser hombre, Y en ¿no? estas diferencias, ¿qué elementos juegan un papel definitorio o crea estas categorías del hombre? No sé, lo económico, lo cultural, ¿qué ves tú en ese sentido? Yo creo que en la posmodernidad definitivamente viene, ahí sí viene a reconfigurar y a reorganizar el discurso patriarcal y a darle visibilidad a otros discursos que siempre habían estado ahí, creo yo, pero o que se estaban construyendo, pero que antes no tenían tanta visibilidad política. Justamente con el agotamiento de los valores modernos, ahí se abre el espacio literal y político también para que distintos tipos de masculinidades comiencen a aparecer en función de la crítica a estos valores que significa la modernidad. Por ejemplo, la idea de la competencia es una idea que ha acompañado pues durante mucho tiempo la idea del ser hombre, ¿no? O sea, un hombre tiene que competir necesariamente por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, esa es la explicación del por qué los hombres vivimos menos, ¿no? Porque hacemos, pues, cosas estúpidas, como hacemos cosas estúpidas, ¿verdad? Competir por Ajá. burradas, ¿no? Por ejemplo, por recordar una anécdota en la que no participé, pero los compañeros de aquí, tomar el reto toma libre, tomar Ujú. aceite quemado es Sí, sí. parte de esto, ¿no? Entonces, esa idea de la competencia am, no se agota, pero sí comienza a no ser el único o de los únicos elementos que definen la masculinidad, ¿no? Y la idea del ser hombre. Entonces aparecen nuevas formas. Por ejemplo, pues no tengo por qué competir, ¿no? O sea, puedo decir no a una competencia en la que me puedo arriesgar y salir lastimado, o simple y sencillamente em, puedo proponer otras formas de pues ejercer mi masculinidad o de disfrutar mi vida sin necesidad de competir, ¿no? Pero metiéndonos en términos un poco sociológicos, estos cambios eh, pues no son tan accesibles o tan difíciles. Podrás tener así esa conciencia, no de clase en esta ocasión, pero sí ese ejercicio reflexivo de lo que implica, pero hay barreras culturales, barreras políticas que no te lo permiten, ¿no? Sí. Las cuestiones que siempre son visibles en este tipo de charlas es la dificultad que tenemos como hombres para expresar nuestras emociones y sentimientos, que conllevan una cuestión biopsicológico, ¿no? Esta cuestión de llorar en público, esta Mm. cuestión de no demostrar tristeza, cansancio, que de alguna otra manera, pues sí incide en nuestra masculinidad. Sí, pero si bien, digamos, pues no toda la gente se puede acercar a leer libros sobre género en general,
pero me parece que sí hay ejemplos sociales, por eso justo plantearlo desde la idea de la posmodernidad me parece interesante, porque me parece que sí hay ejemplos culturales. ¿Cuáles? Los medios de comunicación han resignificado esto, ¿no? La figura del macho que compite, que lucha, que es misógino. ¿Todos los medios? No, no todos, pero por ejemplo en el cine Ujú. sí que se ha transformado eso, ¿no? O sea, esta figura tan como, vamos a llamarla así, monolítica del hombre, está cambiando inclusive los medios de comunicación porque ya no vende tanto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de las películas de Rocky, en estas donde sale Mel Gibson, por ejemplo, esta cuestión se me olvidó el nombre de la película, pero bueno, donde parte de la trama o parte de la construcción del personaje es mostrarlo muy viril, ¿no? Y Ujú. eso de alguna u otra manera influye en cómo se va normalizando, naturalizando la idea Claro. de lo masculino. Pero ahí está el cambio. O sea, si pensamos así a bote pronto, ¿no? De las películas que han salido últimamente, no sé tú si encuentras todavía que está muy presente esta figura del hombre, ¿no? Antes, al contrario, me parece que hay películas que demuestran que se puede ser distinto, ¿no? Ya únicamente desde la idea de ser ¿Como hombre. cuál podrías Pues recomendar? estas películas de Disney, ¿no? En donde de este niñito que vive en el mar, no sé, no veo películas Ajá. de Disney, pero bueno, esa no la vi en específico, sí veo películas de Disney, pero es esta idea de que de que el niño es gay, ¿no? Y de que le gustan los otros niños y que no pasa nada, ¿no? Y que pues más bien es un sentimiento tan normal como cualquier otro, ¿no? O sea, ese tipo de ejemplos son cada vez más comunes en contraposición de este macho, ¿no? Al estilo Arma Mortal, dices tú en Mel Pero Gibson, ¿no? como así dices que muchas personas no nos podemos acercar a cierto tipo de material, desde cuestiones económicas como culturales, el Ujú. acceso a la universidad, el Por acceso aunque ejemplo. seas universitario, pero no tienes este tipo de dinámicas en tu institución, pero tampoco muchas personas se pueden acercar a, a ver películas de Disney, ¿no? Porque incluye o influyen también una cuestión económica. Claro, pero, o sea, Recordando que gran parte del conglomerado de la población pues vive en situación de pobreza. bueno, pues no sé, creo Ajá. que la gente, si bien la gente no puede ir al cine, pero siempre pueden ver Cuevana, ¿no? Entonces, pero también internet y Sí, sí, demás, sí. pero no es el único, o sea, partí de ese ejemplo, Ajá. ¿no? Pero no me parece que sea ni el más importante ni el único, ¿no? No sé, comerciales, la Ujú. radio, ¿no? Que son cosas más accesibles, sí hay cambios importantes, ¿no? O sea, la sola presencia de las mujeres, de más tiempo para las mujeres en estos medios, hace que haya cambios, ¿no? Al mismo tiempo creo que también se afianzan o hay gente que se convence más de que tiene que ser un hombre tradicional, patriarcal y demás. También me parece que sí demuestra que se puede ser distinto, que ciertas maneras tradicionales ya no son del todo válidas, que creo que ahí hay un problema interesante, una problemática interesante a visibilizar, ya no son del todo válidas y al mismo tiempo te dan como pistas, ¿no? A final de cuentas, en términos del género, me parece que, y sobre todo en el pasado por el terreno de lo personal, nada está escrito y cada quien va construyendo poco a poco con base en lo que tiene a la mano, ¿no? Oye, y en esta cuestión de que estamos hablando de la idea del hombre en la posmodernidad, pues para compartirle un poco a las personas que nos están escuchando o viendo, pues la posmodernidad es una categoría espacio-temporal donde influyen cuestiones digitales como los avances tecnológicos, las cuestiones económicas. Antes, cuando hablamos de la modernidad, hablábamos de la figura del obrero como aquella persona que movía la economía, pero ahora ya tenemos otras formas de construir riqueza, otras formas de generar dinámicas laborales, etcétera, donde muchos de los derechos que se habían ganado se están perdiendo. Otras de las cuestiones que tiene que ver son las primeras formas de socialización, como es la familia, la escuela. En ese sentido, pues la familia ahora por estos mecanismos y estas diversidades, pues bueno, se va resignificando, moldeando. Antes era o podíamos hablar de una familia tradicional, hombre, mujer, hijos, hijas, y pues ahora vemos de todo tipo de familia. Creo Ujú. que esta idea del hombre también
se va conduciendo a través de los avances tecnológicos, a partir de las dinámicas económicas, a partir de esta idea de la familia, de las escuelas, entre algunas otras. En ese sentido, pues bueno, me gustaría también que nos dijeras un poco de qué papel juega el hombre en este contexto posmoderno, porque en una de las discusiones, charlas que tenemos, pues de pasillo, de camaradas, hablábamos de que algunas personas dicen que es más difícil ser hombre en el contexto posmoderno que pensando en el contexto moderno, hablando de los 60, 70. ¿Tú qué piensas? ¿Sí es así? No sé si ¿O es más más bien difícil. se está victimizando la idea del hombre? Sin duda algunos, Ajá. ¿no? Desde luego, los hombres lo que tenemos es que somos bien melodramáticos, ¿no? Ajá. Yo me enfermo de gripa y me Sí, tumba, ¿no? Y de conozco los dientes, sí. los dientes también. Y conozco otras personas que, pues Ajá. no. Pero creo que sí es un poco más complicado, sobre todo porque en estás en el inter entre, por ejemplo, en sociedades como la mexicana, entre tener todavía que representar cierta idea de hombre tradicional y al mismo tiempo estás en el escenario de nuevos cambios sociales. Tú lo dijiste, ¿no? La familia. Supongo yo que el Estado ha cumplido hasta cierto punto un papel importante en la transformación de las familias hasta abrirse mucho más, ¿no? Entonces, tienes esta idea de lo tradicional y al mismo tiempo una sociedad que te está diciendo que cierto tipo de actos Ajá. ya no son los más adecuados. Entonces, y yo creo que sí no hay un acompañamiento social hacia los hombres, los niños, ¿no? Que van creciendo para poder irse dando cuenta de que ciertas acciones obedecen a un discurso de poder y en ese sentido no es adecuado seguirlas haciendo y buscar otras, ¿no? Ahí sí me parece que no hay como un buen acompañamiento porque es lo que lo vuelve complicado. Sientes el peso de la crítica, que pues yo creo que en la mayoría de los casos es una crítica y una reflexión válida, necesaria, pero al mismo tiempo creces en un contexto tradicional que te dice que tienes que seguir siendo esto, ¿no? Entonces se vuelve complicado para muchos. Por ejemplo, ahora con tu pregunta, en una de mis clases en la prepa estábamos hablando de otra cosa, pero de género, y uno de los chicos no sabía explicar por qué ser hombre era una cuestión natural social. O sea, no lo ve, pero sí sabe que no tiene que tener cierto tipo de actitudes o conductas, porque en automático las chicas se lo señalan, ¿no? Entonces tienes estos dos puedo ser así, pero me dicen que sea así, entonces vuelve más complicado, bueno, más complicado, vuelve sí complicado la idea del cómo vivir tu masculinidad en un contexto cambiante. Sí, porque en estas cuestiones donde se democratiza la escuela y se Sí, democratiza la familia, pues bueno, en este cúmulo de voces, pues ya hay un espacio para resistir por parte de, en gran medida, de las mujeres para hacer evidente o visibilizar las violencias que anteriormente sufrían, ¿no? Por claro. estos espacios solidarios donde se han generado todos estos procesos de resistencia. Entonces ahora los hombres culturalmente vienen de un proceso donde anteriormente era normal cierto tipo de tratos o cierto tipo de privilegios y ahora se encuentran con esa situación, ¿no? De un espacio más democratizado, Ujú. donde aunque pueden demostrar su idea, no es necesariamente válida, ¿no? Porque viene de otro tipo de negociación, de otro tipo de Sí, visibilización. de otro tiempo, ¿no? Y ahí me gustaría, bueno, ahorita va cerrando esta idea, pero creo que a partir de estas situaciones han emergido figuras, sobre todo en espacios digitales como el TEMAS, otros cuantos, donde creo que vienen a dar como ciertos discursos, a veces discursos de odio, Sí, para construirse como hombre. Pero a partir de lo que hemos mencionado hasta este punto, vemos que esos discursos solamente son motivacionales porque las estructuras sociales donde nos encontramos a esos jóvenes ya no les permite recrear ese tipo de masculinidad que estuvo vigente o muy vigente en décadas anteriores. ¿Cómo ves eso? claro. Y es que eso es un poco lo que lo hace complicado,
porque estamos en una sociedad en la que uno no se permite todavía, o no nos permitimos como hombres todavía, soltar cierto tipo de estructuras relacionadas con el poder, porque claro que conlleva privilegios, ¿no? Entonces, estás en esa disyuntiva porque seguramente mucha gente no se da a dar cuenta lo natural con lo que actúan, pero sí se dan cuenta de que tienen un privilegio. Y soltar ese privilegio nos cuesta trabajo y entonces es lo que lo vuelve complicado. Esta falta de acompañamiento que te decía, que no en todos los casos y no a todos nos permite ver que soltar eso sería de lo más sano para nosotros mismos, porque nos quitaría de muchas cosas, ¿no? Y entonces se convierte en un espacio justamente fructífero para que discursos como el de estos influencers se vuelva muy popular, que es muy interesante porque, como tú lo decías hace un tiempo, es un espacio discursivo el que promueven estos individuos y el que dan estos individuos para un contexto que ya no se corresponde. Ujú, justo es eso. Entonces, y eso es lo que lo vuelve Ujú. complicado, que no soltamos, tampoco nos damos cuenta de lo beneficioso que podría ser soltar toda esa cuestión, y por lo mismo uno busca como anclarse en esos discursos tradicionales que nos dan seguridad. Y entonces por eso son tan populares, porque tienen un discurso, tú dijiste, de odio, que estoy de acuerdo, pero también tienen un discurso pues bien machista, bien misógino, bien sexista, que básicamente es el discurso de la masculinidad hegemónica, ¿no? Se convierte en un lugar seguro para aquellas personas que siguen pensando que estos son los valores naturales, normales, y que son los que están como en peligro, ¿no? Digamos, y hablando trompeanamente, ¿no? Cuando pues no corre peligro nada, ¿no? La Ujú. sociedad ahí va a estar, Sí, ¿no? claro. El orden social ya se está resignificando. Lo único que corre peligro es el privilegio, peligro entre comillas, ¿no? Ujú. Para ellos, y el poder que han tenido, pero por eso considero que son tan populares, porque te ofrecen, diría Bourdieu, la ilusión de que ese discurso puede permanecer, pero además si uno lucha, porque esa es una idea muy de hombres, la lucha y la pelea asociada siempre a conseguir cosas, si uno lucha por la permanencia de esos valores, lo va a lograr. Y entonces eh, validan la idea de la violencia de género, la idea de ver a las mujeres únicamente como objeto sexual, validan la idea de la competencia, validan todo esto por lo que se ha estado como que reflexionando e intentando transformar, ¿no? Incluso cosas que parecieran tan insignificantes como los fetiches, la cuestión del carro, la cuestión de la estética, cuestiones de esa naturaleza que, bueno, que, que les dictan a ellos, sobre todo la idea del ser buen hombre, ¿no? Claro. Pero que, como mencionábamos, en este contexto, pues ya está muy rebasado. Es como Sí, querer explicar, no sé, la teoría posmoderna con ¿qué sociólogo? Spencer, es imposible. Justo es eso de lo que está pasando en este momento, que los chicos compran esos discursos, sin embargo, cuando palpan la realidad se dan cuenta que las instituciones ya no los aceptan esos discursos claro. porque están muy rebasados. Sí. Entonces existe una doble frustración. Sí, que lleva justo pues a violencias, ¿no? O sea, a esta idea de tener que reafirmarse mediante la violencia tanto simbólica como física, ¿no? Pues es el caso de tantos feminicidios en este país en el que las mujeres se oponen y los hombres responden con violencia, ¿no? Matando o sometiendo a las mujeres a este poder. Sí, hasta cierto punto sí está bastante, es poco adecuado que este tipo de personas tengan tanta visibilidad, ¿no? Y que también, por ejemplo, yo lo veo ahí donde, en la prepa donde trabajo, es prepa secundaria, ¿no? Am, y veo cómo particularmente los chicos de secundaria tienen acceso a esto y lo siguen. Y ellos se sienten identificados con este discurso y quieren ser esto que les dicen. Y son las niñas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. las que los rechazan. Pero lo loco es que este rechazo los convence todavía más de que tienen que convertirse en este tipo de hombre, ¿no? O sea, a lo que iba,
es que sí es muy poco adecuado que los chicos, por ejemplo, de esta edad tengan acceso a ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, también los papás, quién sabe qué, y las mamás, No, yo creo que es responsabilidad de del, muchos factores, ¿no? claro, Todos estamos expuestos en la posmodernidad de diferente tipo de contenidos y de alguna otra manera, por más resistencia que pongas como familiar esta idea de la vigilancia en torno al contenido, pues el algoritmo, eres un joven que también. entra a ver, no sé, algo de fútbol, pero además escucha cierto tipo de música, el algoritmo te va a arrojar en algún momento que tienes que ver a este tipo de personajes Claro, o de te lo sugiere, configuraciones ¿no? mediáticas. Entonces creo que eso también habría que mencionarlo, que además existen cuestiones tecnológicas que influyen en este tipo de estrategias del ser hombre, porque hablábamos en la modernidad al inicio con esta idea del espacio público y el espacio privado, pero ahora estamos hablando del espacio digital, ¿no? Claro. De cómo se va apropiando y de cómo el tiempo, por decirlo de alguna manera, se difumina. No importa la hora en que veas ese tipo de personaje, de alguna manera te influye. Entonces, ¿cómo podríamos eh, observar este tipo de contenido? ¿Qué sugieres, además de esta cuestión del prohibicionismo un poco de tu parte? ¿Cómo podríamos entenderlo un poco desde las ciencias sociales? ¿Qué pistas nos están dando? ¿Será un interés genuino de este tipo de personajes para mantener la masculinidad hegemónica? Lo digo entre comillas. ¿O habrá intereses también de algunas industrias? Yo veo desde mi análisis un poco escueto que de repente no le importa en sí mismo la idea del hombre, sino de la familia. Quieren procurar la idea de la familia tradicional, no tanto de la figura del hombre. Quieren mantener los valores católicos, los valores religiosos, estas cuestiones. Ujú. ¿También lo ves así o Pues qué es que otro? bueno, ahí, por ejemplo, me Ujú. parece que los valores tradicionales de la familia son parte de la misma construcción patriarcal de la sociedad, porque son discursos en los que los hombres siguen estando, digamos, al frente de, ¿no? O sea, los valores cristianos, pues son valores masculinos, ¿no? Que posicionan o que visibilizan mucho más a los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Pues, entonces, sí hay más bien, am, ahí hay una especie como de continuidad. Yo creo que qué se puede hacer o qué pistas le ofrecen a las ciencias sociales son justamente, creo, que tiene que ver con cómo cierto tipo de fenómenos sociales que construyen la realidad social todavía son capaces de generar tanta influencia que generan al mismo tiempo la permanencia de acciones que no son tan adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la misoginia o, por ejemplo, el sexismo. Creo que ahí sí tendríamos, como científicos y científicas sociales, explorar el porqué de la permanencia todavía de estos discursos. Tiene que ver con que se nos dificulta a los hombres soltar nuestros privilegios, que al mismo tiempo no es únicamente una cuestión masculina, ¿no? O sea, desde lo femenino también se ha contribuido a reforzar esto, ¿no? Sin duda, no sé si es una cuestión tan consciente, pero desde luego que entre ambos son partícipes de estar reproduciendo una lógica de la familia, ¿no? Por ejemplo, de estos movimientos pro vida, que al mismo tiempo defienden los valores de la familia más tradicional, ¿no? Y metiéndonos un poco en la cuestión del materialismo histórico, muy a la ligera lo digo, se puede pensar que la cuestión de clase juega un papel fundamental para ser hombre, es decir, tener a ciertos accesos o privilegios económicos eh, puede ser más fácil a reproducir la idea de la masculinidad hegemónica. Yo, ¿Cómo lo ves? yo creo que sí tiene una cuestión de clase. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, el viejito Bourdieu, o bueno, en ciertos análisis postestructuralistas, sí se ha contribuido a ver que, por ejemplo, los hombres de clases sociales humildes, ¿no? O de clase media para abajo, ejercen su masculinidad de una manera mucho más física,
con la agresión, con la violencia. En cambio, si vas subiendo de escala social, la manera en la que ejerces tu dominación es mucho más sutil, tiende más a la idea de este chantaje emocional, de conocer, analizar a la otra persona, conocer cuáles son sus debilidades y explotarlas allí, ¿no? Ofreciéndole seguridades. Yo te voy a cumplir económicamente, por ejemplo, eh, em, te voy a cumplir emocionalmente, aunque esto sea mentira, pero están contribuyendo sutilmente, sin necesidad de la violencia física, a mantener un proceso de dominación. Y eso sin duda tiene que ver con la clase social. Entre más conoces, más tienes más formas de poder ejercer cierto tipo de dominación, ¿no? Por ejemplo, me parece que es el caso de los tratantes de personas, ¿no? Ujú. De mujeres, los padrotes, tienen Inician con una violencia simbólica. inician con una violencia simbólica, conociendo a la víctima, pero saben mucho. Ujú. Literal, ha habido casos de gente, de padrotes que se documentan, que tienen estudios y que se enfocan en justamente saber mucho más para poder chantajear tan sutilmente que la mujer no se dé cuenta, o que si se dé cuenta, dude de sí misma. Y eso sin duda tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? Bueno, creo yo. Oye Jesús, pues bueno, ya el tiempo se nos vino encima. La verdad es que es un tema muy interesante y pues que da para mucho. En ese sentido, para empezar a cerrar la discusión y para mandarle saludos a Jorge Antonio, a José Carlos, pues bueno, que, que nos digas por dónde entrarle al tema, lecturas que nos recomiendes, que me atrevería a hacerte una última pregunta también. Si crees que en algún momento de la historia, solamente como a idea futura muy acá, media vaga, la idea del hombre y la mujer se puede difuminar, es decir, en algún momento de la historia, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, Mm. se difumina la idea de ser hombre y de ser mujer, no en cuestión de sexo, sino una No, idea más de género sí, claro. político, cultural. Entonces, pues te escuchamos. Bueno, saludos a Panamá y a Brasil. Perritos, los quiero. Em, en algún punto, Gail Rubin, una super ultra mega feminista, dijo hace ya mucho tiempo que deberían, bueno, no deberían, sino que pues estas dos categorías pues son eso, ¿no? Entonces, eh, eh, llegado un punto, por ejemplo, se van a agotar, probablemente sí, o se resignifiquen en otra cosa, ¿no? De tal forma que no dependan, entre comillas, del cuerpo para que uno se identifique como hombre, como está Ujú. sucediendo en la actualidad, ¿no? Am, pero yo creo que sí, sin dudas, en unos cuantos años que no nos va a tocar. Nos va a tocar ver hasta cierto punto la transformación y lo loco, ¿no? De cómo El ahora hay, proceso. sí, el proceso, ¿no? Pues ya hay ellos, ¿no? El movimiento LGBT más, Q y demás, está generando cambios importantes y desde luego está contribuyendo justamente a que se abran las sociedades, a que se visibilicen nuevas formas y que uno entienda que son necesarias que ellos y ellas y ellas existan como son, que con brillitos, con arcoíris, con alas, lo que sea, me parece súper necesario que estén presentes en la vida pública, también desde luego en la vida privada, porque nos dan la idea y el ejemplo de cómo se puede vivir en libertad en una sociedad. Al mismo tiempo, sí creo que cada vez que todos ellos y todas ellas y ellas salen a manifestarse para acceder y pelear por sus derechos, al mismo tiempo que están haciéndolo para ellos y ellas mismos y todo lo demás, lo hacen también por nosotros y por nosotras acá en el lado heterosexual, ¿no? O sea, creo que sí son importantísimo eh, que se sigan visibilizando. Libros, pues libros y personajes. Creo que para la gente que está en Jalapa, que lo tienen más accesible, lo tenemos más accesible, dos personajes me parecen fundamentales dentro de la reflexión que se hace acá.
Uno es Benno de Kaiser, que a este señorazo, lo pueden encontrar en el Centro de Estudios de Género, creo. Ahí lo pueden ver, un señor güero, ¿no? Benno de Kaiser, ¿no? Suena güero, buena onda, súper bonachón. Y el otro es Paco Contreras, que también pues ha hecho bastante, ¿no? Por toda esta reflexión. Acá, digamos eso por decirlos, pero pues Benno tiene muchas cosas escritas, un montón, que se pueden encontrar. Otros, Rafael Montesinos, por decir mexicanos, ¿no? Rafael Montesinos, este señor, se me olvidó su nombre ahora, se apellida Luna, en el norte, él es de los que ha estado trabajando con esos temas. Pero pues bueno, está un libro que por ahí me ha regalado el señor que está en Panamá ahora, Luigi Soja, que me ha parecido un autor fundamental. ¿Quién más? ¿Cómo se llama esta señora? Bueno, Rita Segato, leer las estructuras elementales de la violencia me parece fundamental. ¿Quién más? Se me olvida. ¿Recomendarías la dominación masculina? Recomendaría totalmente La dominación masculina. También me parece que Bourdieu, sin hacer género, sabía muy bien cómo hacer género. Y su libro tiene todas las luces, ¿no? Para poder entender cómo justamente la idea de lo masculino es una idea social, más que biológica o natural. Pero sí, ¿no? Ampliamente recomendado. Pero una señorona que se me estaba olvidando ahora, que estudia a los hombres, y la verdad es que es un libro así súper ultra fundamental. Ahora recuerdo. Bueno, pero también está Lo voy a poner en los Cobos. comentarios. Lo Sí, pongo en los sí. comentarios, sí, por favor, porque se me está olvidando. Cobos se apellida, es una feminista, te lo acabo de decir hace Sí. un rato, una feminista española que escribe un libro sobre la invención del patriarcado en la modernidad. Rosa Cobo creo que se llama. La verdad es que el libro es muy, muy bueno. Judith Butler, no sé, en Con comentarios. esos, yo creo que ya diste para armar toda una tesis. Que aguanta, tranquilo. Bueno, muy bien. Oye, pues bueno, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí con este capítulo de Panóptico, y pues agradecerles su atención y pues Gracias por invitarme. un gusto. Saludos. Conversa entre hábitos y sentipensares.